Empieza el 2023 y eso significa que faltan solo 2 años para la carrera presidencial del 2025. Por lo tanto, ya podemos empezar a hablar, ¿no? De las elecciones del 2023. Obviamente, estamos muy lejos de todo, pero ya empezamos a ver algunas señales que creo que tienen cierta relevancia. Bueno, ayer salió una encuesta CADEM, que no significa nada, porque a esta altura la encuesta solo significa reconocimiento de nombre, ¿no? Pero nada de eso obsta que no podamos especular. Y en este video yo quiero especular sobre 5 nombres, cuatro que son los que más suenan en la encuesta, que son Kast, Matei, Piñera y Bachelet, y un quinto que es Parisi, que siempre estuvo sonando 5, 6, 7, qué sé yo, y ahora baja a uno. Entonces, quiero comentar esos 5 nombres para ver en qué estamos. Bueno, Kast lidera las encuestas, pero eso da lo mismo, porque tener 13, tener 9, tener 7 a este punto da lo mismo, pero voy a partir con Kast porque es el que está, eh, entre comillas, muy entre comillas, liderando la encuesta. Bueno, ¿cuál es la apuesta de José Antonio Kast? La apuesta de José Antonio Kast, a me parece a esta altura, es repetir el mismo guión del 2021, es decir, ser el candidato a la derecha y después en la presidencial, en la segunda vuelta, tratar de ganar producto de las debilidades del candidato enfrente. Es decir, Kast no busca armar una gran mayoría social. Lo que busca Kast es articular un 30%, el 30% más facho, articularlo, asegurarlo, con eso pasáis a segunda vuelta y en segunda vuelta ojalá el weón de enfrente sea un penca. Entonces la lógica acá probablemente es, puta, el 2021 estábamos en el gobierno Piñera y el Frente Amplio todavía podía vender humo y la weá, y ahora en el 2026 cualquiera que sea el candidato a la izquierda no va a poder, em, no va a tener condiciones para sostener su gobierno, o sea, para sostener su candidatura, y ahí en vez de perder voy a ganar. Yo creo que esa es a grandes rasgos la apuesta de Kast, onda, no sé, vos disputar la segunda vuelta contra Camila Vallejos, qué sé yo. Esa es la apuesta de Kast. Entonces, Kast, obviamente, también la candidatura de Kast se va a ver fortalecida si el proceso constituyente sale mal. Ahora, por el contrario, si el proceso constituyente es exitoso, se aprueba, no sé, con un 70% en el plebiscito de salida, qué sé yo, ahí obviamente Kast se debilita. Pero yo creo que el Kast, para mi juicio, la apuesta de Kast, la parte más difícil de la apuesta, es la primera, es que ser era el candidato de la derecha, él pasar a segunda vuelta. Porque esa es la dificultad que tiene, repetir ese, ese como primer lugar en lo que respecta al mundo de la derecha. Porque en segunda vuelta, obviamente, eh, creo que tendría las de ganar, sería favorito si lograse pasar, pero obviamente eso supone que la persona de la segunda vuelta es como Yoyo Jackson, Camila Vallejo, qué sé yo, un liderazgo muy ligado al frente amplista, al frente amplismo. ¿Qué pasa si el liderazgo, weón, es, no sé, Jiménez Rincón, weón, o Bachelet? Yo creo que ahí Kast va a perder. Y ahora eso me lleva necesariamente a hablarles de Evelyn Matei. Para mí, Evelyn Matei es la favorita en este momento. Ella es la que tiene la pole position. Si tú me dices, ya, weón, ¿quién va a ser el presidente el 2026? Yo te hubiese dicho Evelyn Matei. Pero esto no significa nada, porque el 2019 nada, entonces he dicho que Boric va a ser el próximo presidente. Boric el 2019 estaba, weón, recibiendo cerveza, weón, de gente enojada. Nadie pensaba que iba a ser presidente, pero aún así yo creo que Evelyn Matei tiene la pole position. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei tiene una ventaja, a mi juicio, que es importante. Evelyn Matei puede beneficiarse del hecho de que Chile Vamos esté corriendo al centro sin pagar los costos de aquello. Me explico. Obviamente Javier Macaya se da cuenta que en la extrema derecha no hay un negocio ahí. Entonces Javier Macaya está diciendo como tratando de aislar al 10-15% más facho y buscar una mayoría social en contraposición o no a lo que es el gobierno a prueba de dignidad. Pero esa estrategia de Macaya trae costos, ¿no? Porque implica llegar a acuerdos con quienes la base social no quiere mucho, más sobre todo en el contexto del indulto, también eso debilita, ¿no?, la posición de la derecha más dialogante y todo eso, pero esos costos no los paga Evelyn Matei, porque Evelyn Matei está en Providencia. Entonces Evelyn Matei lo que tiene que hacer es como gestionar bien en Providencia, construir esa marca y alejarse un poco de la coyuntura política tradicional, es decir, que los costos de transar con la izquierda al proceso constituyente lo paguen otras personas, lo pague la derecha parlamentaria, lo paguen los senadores de Chile Vamos, no ella. Entonces yo creo que ahí
De esa manera, si Evelyn Matei logra no pagar esos costos, después Evelyn Matei en una eventual primera vuelta puede decirle, a ver, weón, Kast va a volver a perder, porque el weón no tiene vocación de mayoría, porque el weón es demasiado extremo en algunos temas, porque el weón está evidentemente weón a la derecha de lo que quiere el sentido común de los chilenos, los chilenos quieren derechos sociales, ¿cachai? Y eso va, y Kast no lo quiere, entonces el weón va a volver a perder, ¿y para qué nos vamos a arriesgar con Kast? Ese va a ser el argumento de Evelyn Matei, entonces ahí va a estar la gran pelea entre Kast y Evelyn Matei, creo yo. Hablemos de Piñera. Piñera también aparece, ¿no? Entonces acá yo creo que ha habido en los últimos, sobre todo en los últimos meses, había una rehabilitación de Piñera, ¿no? La gente se empieza ya a recordar algunos elementos más positivos de su gobierno, como fue el manejo de las vacunas, como fue el IFE universal, pero yo creo, la verdad, yo creo que Piñera tiene muchas debilidades. Primero, el 2017, cuando Piñera, que ya a mi juicio Piñera era un candidato débil, el 2017, y eso se vio manifestado en la primera vuelta, Piñera tenía dos ventajas. Primero, no había nadie en el sector que estuviese dispuesto a desafiarlo en serio. Osandón lo desafió, weón, pero bueno, dando jugo, y Felipe Cas en verano lo desafió. Felipe Cas fue a sacar 200.000 votos para después ser senador y lo logró. Pero Felipe Cas no desafió a Piñera en serio. Y José Sandón lo hizo, pero de manera muy pachanga. Pero ahora yo creo que Piñera llega más debilitado. Porque Piñera tiene, a mi juicio, dos grandes debilidades que no tenía el 2017. Y el 2017 ya no era un candidato muy bueno. ¿Cuáles son esas dos grandes debilidades? A mi juicio, que ya el argumento de que con Piñera va a haber pega, con que Niña vamos a crecer al 6%, ya sabemos que esa weá es mentira. Entonces ya Piñera pierde esa idea de como, weón, crecimiento económico, weón, recuperar empleos, qué sé yo, va a ser un discurso más de como orden y qué sé yo. Y el otro punto, weón, es que en migración, Piñera le van a recordar el viaje a Cúcuta. O sea, si Piñera va a una primera vuelta, acá se lo va a sacar en cara, en una primaria se lo van a sacar en cara, capaz que, weón, su contendor, weón, en segunda vuelta se lo saque en cara. Entonces yo creo que esas dos debilidades de Piñera me hacen pensar de que Piñera no se va a meter en esta aventura. Además, en todo caso, si se metiera, weón, Evelyn Matei contra Piñera, se imaginan esa primaria, contra su madre, sería extraordinaria, weón. Weón, serían cuchillazos, weón. Yo creo que sería lo mejor de la presidencial, sería, weón, esa primaria. Pero yo intuyo que, bueno, pero es que igual Piñera es un weón tan ambicioso, weón, pero yo intuyo que a Piñera le conviene más. Yo si soy Piñera, mi consejo, weón, trata de ser experto en la convención, métete ahí y influye desde ahí, y sé como el padrino de la derecha. No te metáis en la refriega del barro electoral, porque si eres como esta especie como rol de como Ricardo Lagos de la derecha. Sí, como, weón, Ricardo Lagos versión cuneta, weón, ni siquiera para versión Fruna, porque por lo menos Fruna es una empresa establecida, ¿no? Esta weá es como Ricardo Lagos, weón, versión cuneta. Eh, yo creo que ese rol le acomoda más que, weón, empezar a pegarse combos, weón, y patadas, weón. Puta, primero en la primera interna Chile Vamos, después contra CAS, después contra, bueno, en quien sea en segunda vuelta, etcétera. Así que yo creo que Piñera no. Y yo creo que es Matei la carta. Es lo que yo haría si fuese la derecha, pero bueno, la derecha probablemente se va a emocionar y va a terminar votando por CAS y CAS va a perder en segunda vuelta de nuevo. Eso es muy probable que pase. Y ahora hablemos de Bachelet. Bachelet. Yo lo digo al tiro, Juan. Bachelet debe ser la carta presidencial de aquello que llamamos izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque Bachelet tiene, a mi juicio, tres ventajas. Uno, Bachelet tiene una afinidad con los adultos mayores. Y en un contexto de voto obligatorio, eso importa. ¿No? Porque en la segunda vuelta del 2021 votaron mucho los jóvenes. Pero no votaron, los adultos mayores de los sectores populares no votaron, porque los adultos mayores de los sectores populares se sienten lejanos a votar. También se sienten lejanos acá, no fueron a votar nomás. Y después cuando los obligaban a votar, votaron rechazo. Eso es lo que sabemos de esos adultos mayores. No votaron por los sectores populares. No votaron por Kast y después, tampoco por Boric y después votaron rechazo. Y Bachelet siempre ha tenido como afinidad con esos sectores. De hecho, cuando Bachelet gana el 2013, gana exclusivamente con el voto de los adultos mayores. Entonces, Bachelet tiene afinidad en ese mundo y además ya están, los jóvenes la aceptan como propia, ¿no? Porque ya es la mami Bachelet, es como la mamá de los jóvenes, ¿cachai? O la mamá buena onda, ¿cachai? Y ahora es la queen.
Y Boric la quiere, entonces también los pendejos la quieren. Y a la wea. Entonces yo creo que Bachelet tiene esa ventaja. Pero acá, ¿cuál es lo otro que tiene Bachelet? Que si Bachelet es inteligente, es que yo no sé si Bachelet es ambiciosa. Pero yo creo que también Bachelet no se ha estado tan contaminada con la política diaria del Frente Amplio. Bachelet dijo, ya, sí, voten a prueba. Y ahí tomó tecito, weón. Y la weá, pero fue un tecito, weón, sobre gallo y medianoche. No es que la gente no asocia, weón, el aprueba a Bachelet. Entonces no está manchada por eso. No va a cumplir un rol en el gobierno. Va a estar ahí, just chilling, weón, no sé, en su ONG. Entonces, y esto es lo que yo creo que acá está el plot twist. Si Bachelet hace un flashback a Bachelet 1, yo creo que puede ganar la presidencia. Suponiendo que quede con Kast, que no lo descarto. Porque, claro, Bachelet, si va Bachelet 2 como transformaciones profundas y la weá, con ese mismo alianza, con ese mismo discurso, el Frente Amplio se aleja. Entonces Bachelet tiene que correrse al centro. Pero es que acá yo creo que acá está el problema de Bachelet, porque Bachelet en el fondo igual es corazón de abuelita y quiere al Partido Comunista, quiere al Frente Amplio, los consideran sus hijos. Y cuando Bachelet dijo en una entrevista, bueno, si el Frente Amplio son nuestros hijos, ella considera a sus hijos. En cambio, si Bachelet quiere ser competitiva, en serio, tendría que armar una alianza donde el Partido Comunista y el Frente Amplio estén fuera. Y después, obviamente, en segunda vuelta les hace cariño, ven para acá, weón, y ya, weón, y que los weones después les pasa el Mineduc, ¿cachai? 2014 style. Pero en el fondo, si Bachelet hace un flashback concertacionista y salía, por ejemplo, no sé, pues, con Jimena Rincón o qué sé yo, bueno, yo creo que eso sería bastante competitivo. Bastante competitivo. ¿Por qué? Ahora ustedes me dirán, pero bueno, si la izquierda está en la mierda, weón. Tú veis las encuestas, weón, y la izquierda no tiene a nadie marcando, nadie, nadie. Y todos derecha, 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 derecha en las presidenciales. Sí, pero es que son muchas derechas. Está como la derecha de Kast, que es más conservadora, más tradicional. Está la derecha Matei, que quiere mirar al centro. Está la derecha Parisi, que es más populista. Entonces, tiene tanta derecha, weón, que en esa dispersión puede que en una segunda vuelta Bachelet logre sacar, weón, segmentos. Entonces, por ejemplo, si Bachelet pasa con Kast, después Bachelet puede recuperar parte, weón, del electorado de Matei, parte del electorado de Parisi, weón, perfectamente. Entonces yo creo que Bachelet está viva. Y de hecho, si usted si yo fuese la izquierda, de hecho, yo le diría a Bachelet, bueno, aléjate de mí, no te contamines conmigo. ¿Cachai? Y eso es y creo yo que eso es competitivo, sobre todo en el contexto de voto obligatorio, porque ojo con ese voto, porque esos adultos mayores de sectores populares que votaron rechazo, esos hueones no se sienten identificados por la derecha. Estaba Boric en segunda vuelta y no fueron a votar. Entonces, si no fueron a votar, están ahí disponibles, weón, para al que les hable. Entonces, y eso, ojo, que ese segmento tranquilamente, weón, puede votar, puta, por el Pacto de Chile Vamos ahora, pero después no va a votar por Kast. Entonces, cuidado ahí. Y quiero cerrar este video hablando de Parisi. Parisi, que inexplicablemente, como la canción de los Doors 5 to 1, en la cadena pasó de 5 puntos a 1. Parisi colapsó. ¿Y por qué Parisi colapsó? Porque Parisi, ¿cuál tenía que ser la estrategia de Parisi? Parisi tenía que decir, no decirlo explícitamente, pero tenía que decir tenía que agarrar las cosas buenas de Kast y sin las cosas malas de Kast. Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas de Kast? Seguridad, o sea, buenas en el sentido de que la gente le encuentra razón y que cuando le encuentra que está en ese tributo, porque yo creo que CAS no resolvería ningún problema de seguridad en Chile, porque para resolver los problemas de seguridad habría que invertir dinero en la fuerza policial y CAS no quiere cobrar impuestos, no va a invertir dinero en la fuerza policial solamente como que les va a hacer barra, así como carabineros, ¿cachai? Como no, bueno, tenéis que invertir plata en la weá y el weón no quiere subir impuestos, ya, pero ese es otro video ya. La weá es que Parisi tiene que tener los atributos positivos de Cass sin los atributos negativos. Por ejemplo, weón, no ser weón ultramontano conservador, ¿cachai? No podía estar como, weón, no sé, con un rollo tan conservador, por ejemplo, en materias de aborto, donde ya abrumadoramente los chinos quieren el aborto de tres causales, qué sé yo. Y además Parisi tenía que abandonar el eje de la izquierda y la derecha. Pero ¿qué hizo Parisi? No es que hizo Parisi. Lamentablemente para Parisi, sus socios entraron en el juego de la izquierda y la derecha y entraron en ese juego como en esa política pequeña, porque la marca de Parisi era como, weón, preocupémonos de las weas que le importan. ¿Y qué hizo Parisi? Se enredó con la wea de la cámara, weón. Porque ahí, bueno, estaban grabando Bad Boys, weón, y ahí empezaron los weones en el chat a escribirle como,
¿Cómo vamos a tener una comunista en la presidencia de la Cámara? ¿Cómo vamos a tener una comunista en la presidencia de la Cámara? No, no, y la weá. Y los weones, ¿qué es lo que deben haber dicho? Deben haber dicho, bueno, esta weá lo mismo, weón. Puta, no sé, weón, en marzo quisimos llegar a acuerdos con el Partido Republicano y Chile Vamos, nos dijeron que no, llegamos a acuerdos con puta, sectores del oficialismo, estamos de acuerdo con ellos en el fondo, no, pero vamos a respetar el acuerdo que hicimos, eso no significa que les vamos a votar a favor los proyectos de ley, nosotros somos oposición, pero ya está el acuerdo, esto es algo administrativo, esto no es algo importante, lo que le importa a la gente es la delincuencia, y ustedes están preocupados de weas que no le importan a la gente. Pero ¿qué hicieron? Juan Gubernati y Verbayelate se pusieron a poner nerviosos y empezaron a pescar demasiado el chat de YouTube y le dieron el gusto a la gente y armaron el quadwin de la cámara y más encima son tan hueones que por último, si vaya a desconocer tus acuerdos para darle el gusto a 2000 hueones, por último, hazla entera, pues, weón. Más encima, no articulaste, no teníais los votos, dejaste la cagada y al final algo que no importaba, importó y Vlado se quedó con la presidencia de la Cámara. Entonces, porque acá el partido de la gente creo que tiene un problema bastante, bastante grave, que yo no sé cómo París lo va a resolver, que es que su base dura, su núcleo más duro, está muy derechizado y sus votantes son más bien de centro. Los votantes de Parisi, y esto lo mostraron todas las encuestas, se fueron 50-50 en la segunda vuelta. La mitad de ellos votó por Kast, la mitad, no, en verdad 40% votó por Kast, 40% por Boric, 20% no votó. Eso es tu 13%. Ahí están tus 900.000 votos. Desde ahí tú tienes que construir. Pero en vez de construir de esos 900.000 hueones, en Bad Boys dijeron, no, no construyamos nuestros 900.000 votos, construyamos en base a los 500 hueones que ven nuestro programa de YouTube y nos comentan que el comunismo es muy malo. Entonces, bueno, ahora está el resultado, Parisi tiene 1, Kast tiene 13, hueón. Jugaste en la cancha, trataste de parecer a Kast, Kast tiene 13, Parisi tiene 1, lo repito, Kast 13, Parisi 1. Yo sé que dije que las encuestas no importan, no importa si un hueón tiene, no sé, 12, el otro tiene 7, uno tiene 15, el otro tiene 6, pero si tú solo teníais 5 y ahora tenéis uno, bueno, estáis en la B. Estáis en la B. ¿Cómo Parisi tiene que salir de la B? Bueno, tiene que replantearse todo. Porque si Parisi trata de ser, trata de nuevamente presentarse como en el eje de izquierda a derecha, el partido de la gente no va a ser próspero porque no hay suficiente derecha que piense como él. Kast tiene, o sea, perdón, Parisi tiene que ubicarse en una especie de derecha, pero populista, pero que se diferencie muchísimo de Kast. Entonces Parisi tiene que lograr, tiene que, obviamente, ser oposición del gobierno, obviamente, pero ser una oposición muy distinta a la que es casi. En cambio, se ha equivocado, se ha tratado de parecer a él y ahí se fue al carajo. Porque ahí la gente prefiere el producto original, que es Cast. Entonces acá también yo creo que lo que pasa acá, a mi juicio, y además es paradójico, porque insisto en que analicemos los resultados electorales. Cast perdió, sacó 44%. Entonces, y después sacó, no sé, 4 millones de votos, 3,6 por ahí, 3,6, creo que es 3,6. Y el rechazo sacó, puta, 8, weón. Entonces ahí tú tenías ese delta, no le vaya a hablar pareciéndote a Cast, le vaya a hablar diferenciándote de Cast. ¿Y qué hace Parisi? Se parece a Cast, weón. No, no entiendo por qué, weón. No, no entiendo por qué hace eso, pero eso es lo que hace. Así que bueno, esas son mis impresiones. Entonces, raya para la suma. Mi favorita, Evelyn Matei. Bachelet, ¿puede ser competitiva? Sí, puede ser competitiva, pero yo creo que su personalidad la va a traicionar y no va a hacer lo que tiene que hacer para ser nuevamente presidenta. Piñera, yo le recomiendo que se retire de las grandes ligas y sea ahora una especie de viejo sabio de la tribu y no un candidato electoral. José Antonio Caz va a seguir, bueno, José Antonio Caz va a seguir haciendo lo que está haciendo y bueno, no sé si le va a funcionar o no, depende. ¿Qué es lo que necesita Caz para ganar? Caz necesita que Chile Vamos el candidato de Chile Vamos sea débil y que el candidato de la izquierda sea débil. Es decir, necesita ese combo, creo yo, y con esto cierro, yo creo que José Antonio Caz está sobrevalorado, porque yo creo que Sichel en particular cometió errores gravísimos en su campaña. Errores gravísimos. Y eso le permitió crecer a Caz, pero saca a Sichel y entra Evelyn Matei y a Caz le va a costar mucho más. Así que yo creo que ahí gana Evelyn. Eso sí,
¿Cuál es el problema que tiene Evelyn Matei? Con esto cierro, con esto un cogollito, un extra, un bonus track. Evelyn Matei tiene el problema de que la gente es hueona. Y como la gente es hueona, piensa que Evelyn Matei es mala candidata porque perdió 62 a 38 con Bachelet. Y la gente no tiene en cuenta que Evelyn Matei, en las condiciones en que asume, son condiciones paupérrimas, weón. O sea, weón, el que ganó la primaria, primero el candidato era Golbon, ya se bajó Golbon, ahora es Longueira, Longueira gana, Longueira se baja y después de negociaciones tiene que asumir Evelyn Matei en un gobierno de Piñera, weón, que estuvo weón, con 30% de aprobación, weón, puta, desde el movimiento estudiantil. Y en esas condiciones, y Bachelet, weón, así como modo, como, weón, bestial, así como, weón, la política más popular, weón, en todo el siglo XXI, así. Bueno, entonces, bueno, obviamente a Evelyn Matei no le fue muy bien, pues, weón. Y más encima la hiciste pelear con un programa que no podía ser más conservador, porque ahora ya la derecha se ha corrido al centro, pero en el 2013 la derecha decía como, no, weón, el modelo está perfecto, no vamos a cambiar nada, cualquier cosa que se cambie es comunismo. Ya, bueno, después que de que el estallido social, bueno, no, sí, hay que cambiar algunas cosas. Entonces yo creo que a Evelyn Matei en la elección con Bachelet, primero, las condiciones en las que se levantó eran paupérrimas, y segundo, la hicieron combatir con un pésimo programa, que básicamente el programa de la derecha del 2013 era que todo sigue igual. Puta, weón, le fue como el hoyo, ¿cachai? Entonces, yo creo ¿y cuál es el problema? Yo creo que entonces la gente como que dice, no, es que Evelyn Matei ya no fue. Y ahí empiezan a buscar, pues bueno, ahí buscaron con Lavín, buscaron con Sichel, weón, y ahí se enredaron, weón. O sea, yo, weón, cierro con esta reflexión. Estoy seguro que si Evelyn Matei hubiese sido la candidata en vez de Lavín, Evelyn Matei, weón, no digo que le gana a Sichel, pero te apuesto que es mucho más competitiva lo que fue Lavín. Yo creo que Evelyn Matei lo hubiese ganado a Sichel. Si Evelyn Matei es la candidata de Chile, vamos, yo no te digo que le ganaba a Kast, pero te aseguro que hubiese sido mucho más competitiva de lo que fue Sichel. Y con esto cierro, si Evelyn Matei hubiese sido la candidata en la segunda vuelta, no te digo que gana, pero te digo que hubiese sido mucho más competitiva de lo que fue Kast. O sea, la derecha constantemente en las tres etapas tanto la candidata de su partido, de su coalición y ya de su espectro ideológico amplio, Evelyn Matei lo hubiese sido mejor, weón, que el representante que fue eventualmente Lavín, Sichel y Kass. A todo esto yo no estoy adhiriendo a la política de Evelyn Matei. No, no, yo no voy a votar por ella. Lo que estoy diciendo es que la encuentro una buena candidata y creo que es una mejor candidata de los otros nombres. Ciertamente es una mejor candidata que Kass para una segunda vuelta, eso me parece demasiado obvio. Así que eso, ya. Ese es mi video, mi primer video del año, una especulación presidencial. Eso, po. Pónganme like, suscríbanse, campana, que estén bien, chao y espero que el 2023 sea un buen año para ustedes.